El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ecología. Cuando hablamos de ecología, viene a ser una ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y el medio ambiente en el cual habitan. La ecología también se puede definir como una ciencia que estudia todos los ecosistemas presentes en nuestra Tierra. El término ecología fue introducido por primera vez en el año de 1869 por el alemán Ernst Haeckel en su trabajo morfológico, ya que trabaja la estructura morfológica de los organismos. Está compuesto por dos palabras griegas, uno que es oikos y otro que es logos. Oikos llega a significar lo que es casa, vivienda o hogar, y logos, estudio, tratado. Por ello, ecología significa estudio del hogar. Muy bien, aquí tenemos lo que es ecología, que proviene de los dos vocablos griegos que ya mencionamos, que es oikos y logos, cada uno con su significado, hogar y estudio. El padre de la ecología fue el primero en que introdujo este término, que es Ernst Haeckel, en el año de 1869. Y cuando hablamos de ecología, pues viene a ser llega a estudiar las relaciones mutuas entre los seres vivos y el ambiente en el cual viven o se desarrollan estos seres vivos. También estudia los diferentes tipos de ecosistemas, las cuales presentan dos componentes, uno que es la biocenosis y otro que es el biotopo. Cuando hablamos de la biocenosis, está integrado por los seres vivos que habitan en los ecosistemas. Aquí es todo el grupo que viene a ser un grupo biótico que presenta vidas, como las bacterias, los hongos, protozoarios, algas, plantas y animales. El biotopo viene a ser todo lo que es referente a aquello que no presenta vida, o sea, al mundo abiótico. Y cuando hablamos de un ecosistema estamos refiriéndonos al ambiente físico o a los factores físicos. Aquí vamos a ver sustancias inorgánicas, donde son las que, digamos, interactúan y modifican algunas costumbres o actitudes a los seres vivos que viven en su entorno. Por ejemplo, el suelo, el aire, el agua, la luz, la temperatura, la arena, etc. Cuando hablamos de ecosistema, viene a ser un sistema natural vivo y dinámico, es de forma constante en cambios. Se encuentra en constante flujo de energía, intercambio de esta, que hace posible su existencia. Es decir, si la energía deja de fluir, entonces los ecosistemas empezarían a morir. Por ejemplo, un ecosistema lo podemos encontrar en un charco, un jardín, un parque, un bosque, un pantano, una laguna o una playa, entre otros lugares. Los componentes principales cuando hablamos de ecología es la biocenosis y el biotopo, como ya les mencioné. Cuando hablamos de biocenosis son todos aquellos elementos bióticos, es decir, que presentan vida, y cuando hablamos de biotopo son todos aquellos elementos abióticos, es decir, que carecen de vida. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar el ecosistema, su biotopo y su biocenosis, que vienen a ser los dos componentes. Cuando hablamos de biotopo estamos hablando de todo aquello que no presenta vida, abiótico, ¿cierto? Podemos ver la energía que llega del sol, las precipitaciones, las lluvias, la temperatura, el viento, las rocas, la grava, la arena que conforman el suelo. Estos vienen a ser los factores abióticos. Cuando hablamos de biocenosis, viene a ser todo el grupo biótico que presenta vida, como una planta, animales, y la relación que hay entre estos seres vivos. Cuando hablamos de ecosistema, pues es la interacción de estos dos componentes. Los conceptos básicos cuando hablamos de ecología, el primero es hábitat, que proviene del latín habitare, que significa el hábitat o donde vive. El lugar viene a ser la definición que es el lugar o el espacio donde vive y se desarrolla esta especie. Por ejemplo, el muy generalmente se encuentra en la orilla arenosa del mar y el choro en la orilla rocosa. Eso es el espacio en el cual ellos viven y se desarrollan. Cuando hablamos también de hábitat, vamos a encontrar diferentes lugares dependiendo de las características que presenta por ejemplo, la tundra, que es un lugar bastante frío, la estepa, el fango o los manglares, y cada uno de estos lugares tienen características diferentes y albergan a diferentes tipos de especies, tanto como en flora y en fauna. El nicho ecológico viene a ser otro de los términos, viene a ser la función que cumple cada especie de los ecosistemas. Permite que en un área determinada convivan muchas especies, ya sean herbívoras, carnívoras o omnívoras, pero cada una desempeñando
como su profesión, podríamos decir. Por ejemplo, la vicuña y el puma comparten el mismo hábitat, que viene a ser el pajonal de la puna, pero el nicho ecológico de la vicuña es ser un animalito herbívoro, es su naturaleza, y presa, muy bien, y presa del puma, que viene a ser un depredador de la vicuña. Claro, entonces estamos viendo que cada uno desempeña un rol dentro del ecosistema. En este caso, la vicuña viene a ser un animalito herbívoro que va a llegar a ser la presa. Y el puma viene a ser que es un depredador y que es carnívoro. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no? Aquí también podemos ver otra relación, ¿no? De los ratones y las culebras. Los niveles tróficos. Teniendo en cuenta el tipo de nutrición y la función que los organismos desempeñan, podemos clasificarlos en 3 grandes grupos, llamados también como niveles tróficos, en los cuales encontramos a los productores, consumidores y descomponedores. Cuando hablamos de los productores, estamos hablando directamente pues de todo lo que es referente a los seres vivos vegetales, ¿cierto? Ya que ellos se alimentan pues directamente de nutrientes del suelo y a veces a la energía solar. Muy bien. Después de eso vamos a ver al siguiente grupo, que vienen a ser los consumidores, que vienen a ser aquellos que consumen a los productores, ¿ya? Como pueden ser los animales herbívoros. También cuando hablamos de consumidores vamos a encontrar a los animales carnívoros que comen a los herbívoros. También otro punto importante es que cuando los consumidores, tanto que sean herbívoros, carnívoros o omnívoros, van a llegar a morir, ¿ya? Estos van a llegar a ser descompuestos por bacterias u otros tipos de organismos, los cuales los van a conformar en estructuras o nutrientes más pequeñas que van a ser reconocidos también como sustancias minerales, los cuales van a ser también fuente nutritiva para los productores y para nuevamente reiniciar el ciclo. Cuando hablamos de productores, están constituidos por aquellos organismos capaces de poder producir sustancias orgánicas por ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas. Acá vamos a incluir a todas las plantas, algas y fitoplancton. Cuando hablamos de consumidores, vamos a ver que están constituidos por organismos heterótrofos que obtienen la energía y materia directamente de los productores o de otros animales que se han comido, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios, dependiendo si son herbívoros, carnívoros, omnívoros, carroñeros, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver esta pirámide, en la cual podemos encontrar la primera parte de los productores. De aquí son sus consumidores primarios o directos, vienen a ser los animales herbívoros que se llegan a comer directamente las plantas. De ahí tenemos los consumidores secundarios, que vienen a ser generalmente los carnívoros y omnívoros que se llegan a alimentar de los herbívoros. Y tenemos el consumidor terciario, que vienen a ser animales netamente carnívoros. Y también encontramos a los carroñeros, ¿ya? Después encontramos a los descomponedores. Están constituidos por organismos heterótrofos que se alimentan de restos orgánicos como cadáveres, excrementos, mudas de piel, etc. Su función principal es descomponer la materia orgánica en sustancias inorgánicas, como algunas bacterias u hongos. La cadena alimenticia también es un punto muy importante dentro de la ecología. Destina la forma en la que la materia orgánica y la energía se desplazan dentro de los niveles más bajos hasta el más alto dentro de un ecosistema, como podemos ver de los productores, que es una planta, después a un consumidor primario, que viene a ser una mariposa, a un consumidor secundario, que es una rana, y a un consumidor terciario, que viene a ser una serpiente. Aquí tenemos pues un ciclo en el cual podemos ver al mundo, primeramente a un nivel vegetal, a un nivel productor, después podemos ver a sus consumidores, después podemos ver a los descomponedores, ¿no? Y después podemos ver nuevamente que se reinicia el ciclo. Aquí tenemos nuevamente otro, ¿no? Acá tenemos las algas, tenemos el plancton que come las algas, tenemos el molusco que come al plancton, tenemos al pez que se come al molusco, al pulpo que se come al pez y el pez morena que devora al pulpo, ¿no? Y después nuevamente llega a morir, se descompone y va ayudando a nutrir a lo que es el grupo de los productores. Eso sería todo, chicos, muchas gracias, nos vemos a la siguiente clase.